El comedor estaba cálido, lleno del murmullo suave de las charlas, el tintineo de las copas y el aroma tenue de verduras asadas. Había pasado semanas preparando esta noche, cuidando cada detalle con la precisión que me dio llevar las riendas de mi negocio por décadas. No era una cena cualquiera. No, señor. Era una celebración. Me había retirado oficialmente después de 40 años, y la gala benéfica que organicé el mes pasado fue reconocida por el Ayuntamiento de Querétaro. Esta noche era mi oportunidad de reunir a la familia, de mostrarles un pedacito de lo que construí con mis propias manos, y quién sabe, tal vez, hacer que se sintieran orgullosos de mí. Los invitados llenaban las sillas, las risas se entrelazaban con las charlas amables. Mi hijo Adrián estaba sentado frente a mí, mientras que mi nuera Paloma saltaba de un tema que a otro con un trago en la mano y un aire de superioridad que apenas disimulaba. Yo intentaba no esperar demasiado. Ellos dos siempre han tenido sus tiras y aflojas, y la lengua afilada de Paloma siempre ha sido su arma. Pero nada me preparó para lo que vino después. Entonces Rosario, dijo Paloma con un tono lo bastante alto para que todos la oyeran. Se recostó en su silla con una sonrisa perfectamente ensayada. ¿De verdad crees que a alguien le interesan tus historias de fiestas de jubilación? Suena un poquito soso, ¿no? El aire se congeló. Mi tenedor se quedó a medio camino. Sentí un nudo apretado en el estómago. Parpadeé 1 o 2 veces intentando procesar el descaro. Adrián se removió incómodo en su silla, y antes de que yo pudiera siquiera responder, habló. «¿No es tu hija mamá?», dijo Adrián con tono cortante sin mirarme a los ojos. «No puedes decirle qué decir o cómo actuar. Mejor, déjalo pasar». Sus palabras me cayeron como plomo. Las risas que flotaban entre sonrisas educadas se desvanecieron. Las miradas saltaban entre nosotros, algunas confundidas, otras divertidas. Sentí cómo el color se me iba de las mejillas, mientras una oleada de incredulidad me subía al pecho. Mi propio hijo en público se había puesto del lado de su esposa, desechando mis sentimientos como si no valieran nada, como si yo fuera una invitada entrometida, y no la madre que lo crió y dio todo por esta familia. El shock chocó con la rabia, pero antes de que pudiera articular una respuesta, Paloma se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de triunfo. «¿Ves? Él lo entiende. Solo eres un poco anticuada». Tal vez atrapada en el pasado soltó una risita ligera, como si su comentario fuera solo una nota alegre en una melodía que solo ella escuchaba. Forcé una sonrisa cuidando de mantener la compostura. Cada músculo en mí quería levantarse, hablar, devolverle un golpe verbal que la dejara sin palabras, pero me contuve. Hace mucho aprendí que las emociones crudas, sobre todo en público, rara vez hacen justicia. Aún así, mi corazón latía fuerte, un ritmo feroz de indignación e incredulidad. Esto no era solo un comentario. Era una declaración, un pequeño golpe de estado en la casa que yo misma construí. Dejé el tenedor con cuidado, el metal sonando contra el plato como un tambor apagado, y me excusé para ir al pasillo lateral. Necesitaba un momento, un respiro, un solo segundo, para dejar que el ardor de la traición y la humillación se asentara en una claridad que aún no había abrazado. Apoyada contra la pared, sintiendo el pulso de mi propia rabia, me di cuenta de que esta noche marcaba algo más que una celebración de jubilación. Era el comienzo de un ajuste de cuentas, uno que manejaría con cuidado, estrategia y paciencia. Y en ese silencio empecé a pensar metódicamente en los pasos que daría a continuación. Cerré la puerta del pasillo detrás de mí y solté un suspiro largo intentando calmar el fuego que se había encendido en mi interior. Apoyada contra la pared, repasé los años, las innumerables veces que intenté ganarme un respeto básico en mi propia casa
solo para ser ignorada. Recordé cuando le pedí a Paloma que dejara el celular durante las cenas familiares, que reconociera a las personas que la recibimos con los brazos abiertos, y cada vez su mirada cortante o su tono despectivo me fueron quitando autoridad. Siempre lo justifiqué, lo excusé diciéndome que ella se estaba adaptando, que Adrián encontraría el equilibrio, que la paciencia y la bondad podían vencer la arrogancia. Pero esa noche esa ilusión se hizo añicos. Adrián se había puesto de su lado abiertamente, desechándome como si mis décadas de guía y sacrificio no existieran. La humillación dolió más de lo que esperaba. No eran solo las palabras de Paloma, era mi propio hijo haciendo la vista gorda ante la decencia, reforzando la idea de que yo era invisible. Los recuerdos de desaires sutiles y desprecios públicos destellaban en mi mente como una tormenta, cada uno un recordatorio del desgaste silencioso de mi influencia. Caminé hacia la sala deteniéndome en el borde donde ya habían recogido la mesa. El leve olor a vino aún flotaba, un recordatorio de lo despreocupado que parecía el ambiente hace apenas unos momentos. Recordé cada cena donde Paloma ponía los ojos en blanco ante una sugerencia simple, donde cuestionaba mis decisiones frente a la familia, y donde Adrián o se reía con ella o mirabas a otro lado sin querer intervenir. Esa indiferencia había sido un veneno lento, y esa noche se había revelado por completo. Entre la rabia sentí una claridad creciente. Esto ya no era solo un insulto o un incidente aislado. Era un patrón que había permitido continuar sin control. Mis intentos de correcciones sutiles fueron inútiles. Mi paciencia fue tomada como debilidad. Cada esfuerzo por enseñar, guiar, establecer armonía fue recibido con desafío, y ahora las consecuencias eran inevitables. Me di cuenta de que si reaccionaba impulsivamente, si dejaba que la rabia dictara mis acciones, solo jugaría a su favor. Necesitaba un plan metódico, deliberado e inquebrantable. Sentada al borde del sofá, dejé que mi mente organizara los pasos que necesitaría dar. Primero necesitaría pruebas, evidencia del desprecio continuo, de las manipulaciones financieras, del engaño que Paloma había orquestado con tanto cuidado. Necesitaría entender cuánto tiempo llevaba esto, qué tan profundo era y qué vulnerabilidades podía aprovechar para recuperar el control. La paciencia, la estrategia y la precisión serían mis aliadas. El fuego dentro de mí pasó de pura rabia a un enfoque frío y deliberado. Ya no podía permitirme ser invisible en mi propia casa. Esa noche lo dejó claro. No toleraría más comportamientos que me socavaran ni más humillaciones públicas. Era el momento de actuar, de reclamar autoridad, de dejar claro que el respeto no era opcional. La base de mi hogar, la dignidad que gané con una vida de trabajo y compromiso, no me sería arrebatada sin consecuencias. Me levanté del sofá sintiendo cómo décadas de paciencia se transformaban en determinación. Los próximos pasos requerirían observación cuidadosa, decisiones calculadas y persistencia inquebrantable. Sentí el cambio en mí de la resistencia a la acción, de la rabia contenida a la intención estratégica. Esa noche fue solo el comienzo, y ya estaba trazando el camino hacia adelante. Mientras volvía a la cocina para ordenar mis pensamientos y considerar los primeros movimientos de este nuevo plan, supe que el proceso de reclamar mi hogar y mi autoridad comenzaría en serio con el primer paso decisivo del mañana. A la mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina con una determinación silenciosa, una taza de café humeante en la mano y mi laptop abierta frente a mí. La casa estaba en calma, pero los ecos del enfrentamiento de anoche aún resonaban como una sombra persistente. Necesitaba claridad y sabía que si quería entender el alcance total de lo que estaba ocurriendo bajo mi tejado,
Debía empezar por las finanzas. Los números rara vez mienten, y si Paloma estaba escondiendo algo, las pruebas estarían aquí en los rastros digitales de nuestras cuentas familiares. Ingresé primero a la cuenta corriente principal, revisando las transacciones de los últimos 6 meses. Al principio los cargos parecían normales. Supermercados, facturas de servicios, gastos rutinarios. Pero luego empezaron a surgir patrones sutiles. Había cargos recurrentes en hoteles boutique, siempre en días laborales cuando yo estaba trabajando o ocupada. 500, 700 a veces, hasta 1.000 pesos por visitas registrados consistentemente los martes y jueves. Al principio dudé intentando racionalizarlos tal vez, reuniones de negocios, entregas, salidas familiares pequeñas. Pero la frecuencia y la precisión del horario me carcomían. La curiosidad se convirtió en sospecha cuando revisé las tarjetas de crédito. Tiendas de ropa de diseñador, perfumerías de lujo, accesorios caros, todas las compras estaban ligadas al nombre de Paloma o a artículos que ella convenientemente decía que eran regalos. Yo pagaba esas tarjetas y mantenía un control, pero estas compras iban mucho más allá de lo habitual, mucho más allá de lo que cualquier presupuesto razonable para lujos permitiría. Y aún así, no había ninguna explicación de parte de Paloma ni de Adrián. Cada entrada, cada transacción se sentía como un mensaje deliberado, una afirmación de privilegio y control. Anoté los patrones con cuidado creando un mapa mental mientras navegaba. Martes y jueves para los cargos en hoteles, miércoles para transferencias inexplicables entre cuentas, viernes para regalos extravagantes o caprichos que la familia luego desestimaba como normales. El tiempo era demasiado preciso, demasiado constante para ser una coincidencia. Y las cantidades, aunque no eran astronómicas individualmente, se acumulaban en una suma que me apretaba el estómago, un drenaje sutil pero innegable de los recursos que había trabajado toda mi vida para asegurar. Mis pensamientos volvieron a la noche anterior. El insulto, la humillación pública, la risa despectiva, ya no era un acto aislado de falta de respeto. Era parte de un patrón más grande, una fachada de superioridad cuidadosamente mantenida, sostenida tanto financiera como socialmente. El estilo de vida de Paloma había sido financiado en secreto justo bajo mis narices, mientras yo asumía que solo estaba disfrutando de los beneficios del matrimonio. Adrián siempre había estado demasiado dispuesto a suavizar los conflictos, a hacer la vista gorda, y yo había confiado en él como intermediario, como el equilibrio entre nosotras. Pero esa noche y ahora con estas declaraciones, me di cuenta de cuánto había errado en mi confianza. Crucé fechas y cantidades anotando cada entrada sospechosa. Pequeños cargos repetidos en lugares que Paloma frecuentaba con sus amigas, transferencias de efectivo sin explicación, regalos que aparecían de repente en cumpleaños o aniversarios sin justificación. Cada detalle parecía diseñado para mantener la ilusión, una coreografía meticulosa de gastos y engaño. Cada transacción profundizaba la sensación de que Paloma vivía en un mundo financiado completamente por los recursos que yo controlaba sin consideración ni reconocimiento de los sacrificios que habían hecho posible nuestro hogar. A media mañana había recopilado suficiente información para ver el panorama completo con claridad. Las compras de lujo, las visitas a hoteles, los regalos extravagantes, todos eran hilos del mismo tapiz. El estilo de vida de Paloma no era solo indulgente, era secreto deliberado y, lo más importante, orquestado sin mi conocimiento. La traición cortó con fuerza, pero junto a la rabia vino un renovado sentido de enfoque. Los números, los patrones eran prueba, y la prueba era poder. Cerré la laptop lentamente dejando que las implicaciones se asentaran.
Esto ya no era una cuestión de simple falta de respeto o indulgencia ocasional. Era un sistema, y estaba decidida a entender su alcance total antes de dar el próximo paso. Me levanté de la mesa, la determinación en mi pecho, endureciéndose, y caminé hacia el despacho para empezar a planear cómo reunir pruebas más definitivas. Esparcí las declaraciones sobre el escritorio, cada transacción una migaja del secreto de Paloma. Crucé las fechas con mi horario y el patrón emergió claro como el agua. Gastos en hoteles, compras de lujo y transferencias coincidían con mis ausencias. ¡Qué descaro! No era descuido, sino un plan bien armado para mantener la ilusión de normalidad. Mi hogar, mi confianza, todo manipulado, con una precisión que me heló la sangre. Recordé las señales que ignoré, las excusas de Paloma sobre mandados, las llamadas furtivas, las evasivas de Adrián cuando preguntaba por un gasto. Lo justifiqué pensando que la paciencia lo arreglaría todo, pero ahora la verdad me golpeaba. Yo misma me dejé engañar. Entonces Clara, mi vecina y amiga de años, llegó con una pista clave. «He visto a Paloma salir con gente cuando no estás», dijo con cautela. «Parece muy ocupada, siempre con prisas». Sus palabras encendieron una chispa. Crucé sus observaciones con mis registros: hoteles, los martes transferencias, los miércoles regalos, los viernes. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. La traición dolió, pero avivó mi determinación. Esto no era solo dinero. Era mi hogar usado en mi contra, mi dignidad pisoteada. Cerré el cuaderno, el corazón latiendo con furia contenida, lista para vigilar cada paso con precisión. La verdad, aunque amarga, estaba a punto de salir a la luz, y yo no descansaría hasta desenmascarar cada mentira. En el momento en que conecté las observaciones de Clara con los patrones financieros, un pensamiento nuevo y perturbador comenzó a tomar forma. Los cargos de lujo, las reservas de hoteles, las transferencias cuidadosamente programadas eran más que indulgencia. Eran una cortina, un velo meticulosamente construido, que escondía algo más profundo, algo personal. Sentí un peso frío asentarse en mi pecho, al darme cuenta de la posibilidad de que Paloma no solo estaba malversando fondos, sino también ocultando un amante. Alguien que quería mantener completamente separado de la conciencia de la familia. La idea era casi demasiado para admitirla en voz alta, incluso para mí misma. A los 65 años he enfrentado muchos desafíos, desde manejar un imperio de negocios hasta navegar las complejidades de las dinámicas familiares. Pero una traición de esta magnitud golpeaba de manera diferente. Era íntima, personal y humillante. Mi propia casa había sido un escenario para el engaño, y yo había estado ciega por demasiado tiempo. La idea de que alguien se aprovechara de nuestra confianza de una manera tan deliberada hizo que mis manos se cerraran en puños. Repasé las últimas semanas en mi mente, buscando anomalías que había descartado como coincidencias. Las noches en las que Paloma decía estar en clases de yoga, los viajes nocturnos que explicaba como mandados, las excusas vagas sobre almuerzos con amigas, cada una, ahora llevaba la posibilidad de ocultamiento. Y Adrián, como siempre, había sido cómplice en su silencio, ofreciendo tranquilidad a Paloma o ignorando mis preguntas por completo. Su pasividad ya no era tolerable. Era parte de la traición, un refuerzo de su engaño. Sentada en mi escritorio, consideré los riesgos de indagar más profundo. Tenía el control legal y financiero del hogar, pero las consecuencias personales eran más delicadas. Si confrontaba a Paloma sin pruebas, corría el riesgo de escalar la tensión innecesariamente, dándole la oportunidad de manipular la narrativa aún más. Si cometía un paso en falso, Adrián podría nuevamente tomar su lado,
y la confrontación solo serviría para profundizar la humillación, en lugar de resolverla. Tenía que actuar con precisión. El impulso emocional ya no podía guiarme. Los registros financieros eran un comienzo, pero estaban incompletos. Sin la verificación de sus movimientos, el horario de las visitas a hoteles y las personas con las que podría estar reuniéndose. Necesitaba pruebas claras e innegables, algo que pudiera exponer tanto el mal uso financiero como el engaño personal de un solo golpe. La complejidad de la tarea era abrumadora, pero entendí que esto no era simplemente sobre dinero, era sobre autoridad, respeto y recuperar la dignidad que había sido erosionada por años de manipulaciones sutiles. Mi mente comenzó a delinear los pasos que tomaría, instalar cámaras discretas en los puntos de entrada, documentar las entradas y salidas con marcas de tiempo, registrar cualquier patrón que pudiera vincularse a las transacciones financieras. También consideré usar tecnología para cruzar los movimientos con sus supuestos horarios, citas, reuniones sociales, cualquier cosa que usara como excusa. Si podía establecer un patrón, el velo de secreto que había mantenido comenzaría a desmoronarse. Aun mientras planeaba, sentía el peso emocional presionándome. La traición cortaba más profundo debido a mi edad y experiencia. Había esperado lealtad, confianza y honestidad dentro de mi familia. Darme cuenta de que el engaño se había tejido en mi hogar bajo mis propios ojos era exasperante y desgarrador a la vez. Sin embargo, en esa furia emergió la claridad. La paciencia y la documentación meticulosa serían mis aliadas. No confrontaría, no aún. Observaría, registraría y recolectaría cada pieza del rompecabezas, asegurándome de que cuando llegara el momento, las pruebas fueran irrefutables. Me levanté del escritorio, decidida a comenzar la siguiente fase de inmediato. Cámaras, registros y observación meticulosa formarían la columna vertebral del plan, dándome tanto control como ventaja. Esto ya no era especulación. Era preparación para una confrontación que no dejaría lugar a dudas, una confrontación que reclamaría el respeto y la autoridad que me habían robado. Caminé hacia el pasillo donde podía empezar a planear la instalación del equipo de vigilancia, sabiendo que cada paso cuidadoso que diera ahora acercaría la verdad a la luz. Pasé la mañana recopilando los suministros que necesitaría, moviéndome silenciosamente por la casa, como si estuviera preparando una operación delicada en lugar de mi propio hogar. Las cámaras ocultas lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas y los dispositivos de audio, diseñados discretamente, ya estaban posicionados en mi mente, antes de siquiera mover un dedo. Cada entrada, cada pasillo, cada sala común, por donde pasaban Paloma y Adrián, necesitaba cobertura. La planificación era metódica. El menor error podría alertarlos, arruinar la estrategia y dejarme expuesta. A media mañana los dispositivos estaban instalados. En la sala, una cámara escondida entre dos fotos enmarcadas capturaba todo el espacio sin llamar la atención. En el pasillo cerca de la habitación de invitados, otro dispositivo vigilaba el corredor donde había notado a Paloma moverse rápido cuando pensaba que no la veía. Sensores de audio fueron colocados estratégicamente en la cocina y el comedor, grabando conversaciones sin alertar a nadie de su presencia. Retrocedí varias veces probando ángulos, ajustando el enfoque y asegurándome de que cada movimiento, cada susurro, cada interacción sutil quedara registrado. Con el equipo en su lugar, me retiré a mi despacho con la laptop abierta y comencé a rastrear sus movimientos desde las transmisiones. Al principio, Paloma se movía por la casa con su habitual aire de confianza, aparentemente inconsciente de que ahora estaba bajo vigilancia. Reía, gesticulaba y organizaba sus cosas, cada acción capturada con detalle meticuloso.
Adrián la seguía moviéndose con la facilidad casual de alguien ajeno al escrutinio, aunque sus miradas ocasionales traicionaban una fugaz conciencia de que algo no estaba bien. Tomé notas en silencio, marcando el tiempo de sus acciones, correlacionándolas con los registros financieros que ya había mapeado. La sincronización era inquietante. Visitas a hoteles, compras, incluso los mandados menores que decían ser rutinarios, todo encajaba perfectamente con lo que ya había descubierto. El peso de esto me presionaba una mezcla de rabia y claridad que agudizaba mi enfoque. Cada acción, cada agenda oculta y había sido orquestada a la perfección, y ahora por primera vez tenía las herramientas para probarlo. Pasaron horas mientras observaba, grababa y analizaba. Mi pulso se mantuvo estable, mi rostro calmado, pero la tensión en mis hombros nunca se liberó. Una mirada equivocada de Paloma, un comentario casual de Adrián, y toda la operación podría desmoronarse. Cada vez que veía a Paloma manejar su celular con sigilo, lo anotaba vinculándolo a posibles comunicaciones con su cómplice oculto. Cada cambio menor en su comportamiento se convertía en un hilo que podía tirar una señal sutil que reforzaba lo que ya sospechaba. La tensión creció cuando a media tarde, Paloma fue inesperadamente a la habitación de invitados durante casi 30 minutos. Mi corazón dio un salto mientras la observaba a través de la transmisión, escuchando una conversación amortiguada, intentando discernir si estaba reunida con alguien que no conocía. Reprimí el impulso de intervenir o confrontar. Ese impulso podría haber destruido meses de paciencia y preparación. Cada fibra de mi ser quería acción inmediata, pero me recordé el propósito mayor: pruebas innegables, evidencia irrefutable. La paciencia era la clave, y cada segundo contaba. Para la noche los patrones eran claros. Los movimientos de Paloma eran predecibles, coordinados con las transacciones financieras y los mandados menores que reportaba a Adrián. Cada detalle ahora tenía contexto, y cada desviación del comportamiento normal fue registrada. Tenía un registro que iba más allá de la sospecha, hacia una certeza casi absoluta. La casa misma se había convertido en un escenario, y yo, la observadora silenciosa, tenía el guión. Cerré la laptop por un momento, dejando que el trabajo del día se asentara. Mis ojos recorrieron los pasillos donde las cámaras habían observado silenciosamente cada acción, cada conversación susurrada, cada gesto casual que hasta ahora había pasado desapercibido. Sentí una combinación de satisfacción y temor. La evidencia se acumulaba, pero también el riesgo. Una mirada descuidada, un descubrimiento accidental, y la casa que una vez se sintió segura podría convertirse en una trampa para mí. Aún así, sabía que este era el camino a seguir. Una confrontación sin pruebas podía ser desestimada, cuestionada o manipulada, pero con el registro meticuloso que estaba construyendo, el engaño sería innegable. Me permití un pequeño momento de determinación, dejando que el zumbido silencioso de los electrónicos me asegurara que cada movimiento que hacían ahora era parte de la evidencia. Mañana comenzaría a analizar los datos en serio, cruzando los movimientos con las transacciones, verificando tiempos y fechas. La siguiente fase de este plan revelaría más de lo que ya había visto y estaría lista. Cada pieza de información era un paso más cerca de la claridad y la justicia que buscaba, y nada podría disuadirme de reunir la verdad. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del despacho mientras estaba sentada en mi escritorio, observando las transmisiones de video, parpadeando en mi laptop. Cada cámara había capturado horas de movimiento, gestos sutiles, conversaciones susurradas, la forma en que Paloma manejaba su celular con secreta naturalidad, y Adrián,
moviéndose casi instintivamente detrás de ella, un cómplice silencioso, en todo, menos en palabras. Abrí las hojas de cálculo financieras que había preparado los números ordenados por fecha y hora, y comencé a cruzarlos con las imágenes. El patrón que emergió era tanto metódico como exasperante. Cada estancia en un hotel, cada compra en boutiques, cada transferencia inexplicable ahora tenía contexto. El video confirmaba lo que las declaraciones solas sugerían. Paloma había estado explotando los recursos del hogar durante meses, tal vez más. No solo vivía por encima de sus posibilidades, estaba orquestando activamente un estilo de vida financiado completamente por lo que yo proporcionaba, mientras ocultaba una relación con alguien fuera de la familia. Mi pulso se aceleró con una mezcla de rabia y vindicación. La traición era innegable, pero también estaba meticulosamente calculada. Reproduje una serie de clips Paloma saliendo por la puerta trasera, su celular apretado con fuerza, susurrando a alguien que permanecía fuera de cámara. Adrián dando un breve asentimiento como confirmando su coartada. Pequeñas transacciones apareciendo en la tarjeta de crédito horas después. Cada secuencia se alineaba perfectamente con las anomalías financieras que había estado rastreando. La simetría de todo era enloquecedora. Meses de manipulación sutil, todo escondido bajo una fachada de normalidad. Me recosté frotándome las sienes mientras el peso de esto se asentaba. Había imaginado una confrontación antes, pero la evidencia transformaba esa idea de una amenaza vaga a una certeza. Podía enfrentarla ahora, acorralarla, y no podría negar lo que estaba ocurriendo. Y aún así, por tentadora que fuera la acción inmediata, una parte de mí dudaba. Una confrontación sin un momento perfecto podría comprometer todo. Si actuaba demasiado pronto, corría el riesgo de perder la ventaja, dándole la oportunidad de borrar pruebas o cambiar la narrativa y usar a su favor. La paciencia, como habías aprendido en los negocios y en la vida, a menudo era más poderosa que una reacción impulsiva. Comencé a trazar la línea de tiempo con meticulosidad. Los cargos en hoteles los martes y jueves coincidían con las noches que estuve en reuniones de la Junta Benéfica o viajando por mandados. Las compras en boutiques de lujo se alineaban con los días que Paloma decía estar con amigas o en yoga. Cada desviación, cada excusa, cada mentira casual era parte del plan. Incluso Adrián, usualmente tan despistado, se había convertido en una fuerza estabilizadora en el engaño, proporcionando cobertura para sus movimientos y contribuyendo a la fachada de inocencia. Mientras trazaba las conexiones, el dolor personal de la traición se entrelazaba con las implicaciones prácticas. La malversación de fondos era una cosa, pero el ocultamiento deliberado de un amante, la manipulación de mi confianza, la humillación que había sufrido, todo se combinaba en una sola realización aguda. Mi hogar había sido usado en mi contra, y la claridad de esa realización trajo un enfoque frío y medido. Revisé el metraje de su visita más reciente al hotel, notando cada movimiento, cada interacción, cada segundo. Pausando el video cuadro por cuadro, registré las marcas de tiempo. Las correlacioné con las transacciones e hice una nota mental de las inconsistencias que no podían explicarse. Cada pieza de evidencia añadía peso a la conclusión que había estado construyendo durante semanas. La complicidad de Paloma era innegable, y Adrián, ya sea por complicidad o ignorancia, había inhabilitado sus acciones. El conflicto interno fue inmediato e implacable. Una parte de mí quería enfrentarlos a ambos, exigir respuestas, ver el shock en sus rostros, reflejando la traición que había soportado. Otra parte me recordaba que el tiempo lo era todo.
Llegué temprano al despacho de Elena, el bullicio matutino de la ciudad, filtrándose por las ventanas de piso a techo, pero dentro la sala era tranquila y precisa como la propia Elena. Le expliqué la situación desde el principio, detallando las anomalías financieras, los patrones sospechosos en los gastos y mi creciente convicción de que el estilo de vida de Paloma se había mantenido mediante el uso deliberado de nuestros recursos compartidos. Describí la instalación de cámaras y el metraje preliminar, que había recopilado sin dejar nada a suposiciones. Elena escuchó con atención su pluma, moviéndose por una libreta con precisión metódica, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Con lo que has presentado, Rosario, comenzó. Estás en una posición sólida. Legalmente tienes varias opciones. Primero, el mal uso de tus cuentas constituye fraude financiero. Las transacciones, particularmente aquellas vinculadas a su beneficio personal, pueden ser impugnadas en un tribunal civil. Tienes evidencia de intención, timing y beneficio que apoya fuertemente tu caso. Asentí sintiendo cómo la tensión en mis hombros se aliviaba ligeramente. Escuchar la situación enmarcada en términos legales transformó mi rabia en una claridad accionable. Ya no era solo una cuestión de traición personal. Era un error documentado que podía abordarse dentro de un marco estructurado. Elena continuó. Segundo, respecto a tu hogar, dado que tu hijo y tu nuera residen allí sin propiedad explícita, ni un contrato de arrendamiento vinculante, tienes motivos para un desalojo. Se pueden emitir notificaciones y debido a la conducta financiera indebida, el proceso puede acelerarse. Finalmente puedes buscar la restitución de los fondos malversados, incluyendo intereses y costos legales. Con la documentación que ya ha reunido, registros financieros, marcas de tiempo, metraje de cámaras, estás construyendo un caso sólido. Sentí un pulso agudo y gratificante de validación. La ley no solo era clara en su protección, estaba firmemente de mi lado. Todo el miedo, la duda y la frustración que había cargado durante semanas, incluso meses, de repente tenían una estructura a través de la cual se podía exigir justicia. Ya no tenía que depender de la intuición o la manipulación sutil. Tenía la autoridad de las pruebas documentadas y los precedentes legales respaldando cada paso que estaba a punto de dar. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, enfatizando su siguiente punto. El timing es crítico, Rosario. Actuar demasiado rápido puede darles la oportunidad de ocultar, alterar o negar pruebas. Actuar demasiado lento arriesga la continuación del mal uso y la posible erosión de tu control. El equilibrio aquí es la precisión, calcular cuándo y cómo ejecutar cada paso para que el resultado sea inconfundible y ejecutable. Absorbí cada palabra sintiendo cómo se aliviaba el peso de la responsabilidad de tomar decisiones. Durante tanto tiempo, había sido reactiva respondiendo a insultos, desaires y manipulaciones sutiles. Ahora tenía un mapa, un camino legalmente respaldado, que me permitía actuar con autoridad, confianza y estrategia. La ansiedad que me había perseguido comenzó a ser reemplazada por la anticipación no de la confrontación en sí, sino de la inevitabilidad de que la verdad sería revelada y el engaño desmantelado. Elena me entregó una carpeta con formularios, plantillas para notificaciones de desalojo y guías para documentar más transacciones. Revisó cada uno con cuidado, instruyéndome sobre qué registros adicionales fortalecerían el caso. Tomé notas con meticulosidad, ya visualizando cómo estos documentos servirían como herramientas concretas para reclamar lo que había sido mal utilizado y afirmar el control sobre mi hogar. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí una claridad que no había experimentado en meses.
El camino hacia adelante ya no era turbio ni lleno de incertidumbre. Entendía los pasos que tomaría, la documentación que requeriría y la secuencia cuidadosa necesaria para asegurar que las pruebas no pudieran ser cuestionadas. Al salir del despacho de Elena, el aire se sentía más nítido, más limpio, cargado con el enfoque del propósito. Cada movimiento que había planeado, cada observación que había registrado y cada anomalía que había documentado ahora tenía un peso legal detrás. Mañana el proceso de acción precisa comenzaría y finalmente pasaría de la sospecha y la preparación al ámbito de la ejecución decisiva. Regresé a casa desde el despacho de Elena con un sentido de propósito que no había sentido en meses. Cada pieza de evidencia que había reunido, cada observación que había registrado meticulosamente, ahora tenía el respaldo de un abogado. El siguiente paso ya no era especulación ni planificación en abstracto, era acción. Me senté en mi escritorio, mis dedos flotando sobre el teclado, y comencé el proceso de ejecutar la primera fase de la estrategia que había desarrollado. El primer movimiento fue financiero. Contacté al banco para poner restricciones en las tarjetas de crédito que Paloma y Adrián habían estado usando sin control. Cada llamada fue deliberada, precisa, asegurándome de mantener el control mientras minimizaba las sospechas. Confirmé que las cuentas serían congeladas temporalmente y que no se podrían autorizar nuevos cargos. También configuré alertas en cada cuenta, cada transferencia, para que cualquier intento de eludir las restricciones fuera notificado al instante. Luego detuve los pagos importantes. Pagos de colegiaturas, suscripciones de lujo y cualquier cargo recurrente que Paloma había manipulado previamente fueron pausados. El ritmo de los gastos del hogar cambió de inmediato, y aunque era sutil, sabía que el cambio no pasaría desapercibido. Sentí la familiar oleada de satisfacción que venía con tomar el control, moderada por el conocimiento de que debía ser paciente. Cada movimiento tenía que ser calculado. Una acción impulsiva podría comprometer la evidencia y alertarlos prematuramente. Observé a Paloma desde la sala fingiendo revisar correos en mi laptop, notando el cambio en su comportamiento casi de inmediato. Su confianza habitual vaciló cuando se dio cuenta de que las compras que daba por sentado ahora eran cuestionadas o rechazadas. Un destello de frustración cruzó su rostro cuando intentó autorizar un cargo, y falló. Anoté mentalmente la hora, la cantidad y su reacción. Todo esto sería crítico cuando llegara el momento de conectar los puntos y enfrentarla con pruebas innegables. Adrián, como era predecible, intentó suavizar las pequeñas interrupciones, ofreciendo explicaciones a Paloma que podía ver eran más sobre desviar responsabilidades que resolver algo. Me miraba de vez en cuando, probablemente inseguro de cuánto sabía ya. Su vacilación y queos e incomodidad eran casi satisfactorias, pero sabía que no debía confiar solo en eso. La paciencia y la precisión asegurarían que la culminación de mi estrategia no dejara espacio para la manipulación. Pasé la tarde monitoreando el hogar desde mi despacho, revisando notificaciones de las cuentas, observando cómo Paloma se adaptaba a las nuevas limitaciones. Cada pequeño signo de pánico, cada cambio sutil en su rutina, reforzaba la efectividad de los movimientos que ya había hecho. Crucé estos comportamientos con las transmisiones de las cámaras, notando patrones, tiempos y las reacciones específicas a las restricciones financieras. Cada observación se convertía en un hilo que eventualmente tejería la narrativa más grande que estaba construyendo prueba de mal uso, deliberado engaño y manipulación. Para la noche la tensión en la casa era palpable, incluso si Paloma y Adrián intentaban enmascararla con sonrisas forzadas y conversaciones casuales. Les permití creer que aún tenían libertad mientras yo mantenía el control en silencio.
Cada cargo denegado, cada alerta del banco y cada pequeña inconveniencia que introduje era parte del diseño más grande. Ahora navegaban en un mundo donde sus privilegios habituales estaban restringidos y la incomodidad que sentían agudizaba mi ventaja para cuando llegara el momento de enfrentarlos completamente. Hice una pausa breve reflexionando sobre el equilibrio que necesitaba mantener. Cada movimiento debía ser preciso. Cada acción calculada para evitar un descubrimiento prematuro. La impaciencia podría arruinar meses de observación y preparación cuidadosas. Me recordé que esto no se trataba de gratificación inmediata, era sobre claridad última y autoridad innegable. Cuando cayó la noche y la casa se aquietó, revisé las observaciones del día y actualicé mis notas confirmando los patrones que estaban surgiendo. La base para la confrontación ahora se estaba construyendo pieza por pieza, cada acción, acercando la imagen más grande a un enfoque más nítido. Cerré la laptop sintiendo el cambio en la casa y en las dinámicas del hogar, sabiendo que la siguiente fase de este plan, cuidadosamente orquestado, me llevaría aún más cerca de la claridad y la justicia que había estado persiguiendo. La mañana después de implementar la primera ola de restricciones, me moví por la casa con una intención silenciosa. Todo parecía normal y, sin embargo, el equilibrio había cambiado bajo la superficie. Permití que las rutinas diarias continuaran, pero introduje cambios sutiles, pequeños privilegios retenidos, solicitudes menores, retrasadas y acceso inmediato a ciertas comodidades restringido. El objetivo no era provocar una confrontación directa, sino observar, recopilar más información sobre cómo respondería Paloma cuando la ilusión de control comenzara a resquebrajarse. Paloma lo notó primero en el desayuno. Buscó las cápsulas de espresso nuevas que había estado usando sin restricción, solo para encontrarlas guardadas en un gabinete, ahora asegurado, con un código que había configurado sin alarde. Sus dedos dudaron brevemente la vacilación cruzando su expresión, antes de murmurar algo por lo bajo y pasar a hacerse un café más sencillo. Observé en silencio fingiendo revisar correos notando el pequeño cambio en su postura y el leve filo en su tono mientras hablaba con Adrián. Adrián intentó suavizar la situación de inmediato, ofreciendo explicaciones casuales que sonaban vacías. Siempre estaba ansioso por mantener la armonía entre su esposa y yo, pero incluso sus intentos comenzaban a flaquear bajo las sutiles presiones que estaba introduciendo. La frustración de Paloma crecía, aunque la enmascaraba con sonrisas educadas y frases cortantes. Catalogué cada reacción, la forma en que pausaba los pequeños tics de irritación, el breve intercambio de miradas con Adrián. Cada uno era un hilo, otra confirmación de que las restricciones estaban forzando grietas en la fachada, cuidadosamente mantenida. Comencé a ajustar otros elementos menores. El acceso al coche del hogar se limitó con horarios ahora registrados y controlados. Ciertos artículos de lujo que ella usaba libremente fueron temporalmente apartados, reintroducidos solo después de una observación cuidadosa. Cada cambio era deliberado, imperceptible en aislamiento, pero acumulativo, un ajuste silencioso de límites que probaría la fuerza de la compostura de Paloma. Los momentos más reveladores vinieron en la conversación casual. Paloma, intentando mantener su confianza habitual, hacía pequeñas quejas disfrazadas de comentarios inocuos, preguntas sobre horarios, pullas sutiles, sobre eficiencia y preguntas cada vez más puntuales sobre permisos rutinarios. Respondí con un reconocimiento neutral, casi insípido, nunca revelando la estrategia subyacente, dejando que su frustración creciera sin mostrar mi jugada. La paciencia y la calma en mis respuestas
contrastaban marcadamente con la tensión que percibía en su mandíbula, los movimientos inquietos de sus manos. A media tarde se hizo evidente que las pequeñas manipulaciones estaban funcionando. La confianza de Paloma había vacilado reemplazada por impaciencia y microexpresiones de ansiedad. Se movía por la casa con una precisión cuidadosa que le era desconocida, consultando a Adrián con más frecuencia, buscando tranquilidad y probando límites de maneras que revelaban su dependencia de las libertades del hogar que antes daba por sentado. Cada sobrepaso sutil y cada momento de vacilación se convertían en otra pieza de evidencia, otra confirmación de que el equilibrio había cambiado y que la estrategia era efectiva. Permanecí calma, deliberadamente neutral, reforzando la percepción de que el hogar funcionaba normalmente. El contraste entre mi comportamiento compuesto y la creciente frustración de Paloma creaba una tensión silenciosa que podía sentir en el ritmo de la casa. Registré las observaciones mentalmente y cuando era posible las anoté discretamente, conectando las reacciones con los patrones financieros y de movimiento de los días anteriores. Cuando se acercó la noche, el patrón era innegable. El comportamiento de Paloma había comenzado a revelar vulnerabilidades, grietas en la fachada que había mantenido durante meses. Las restricciones sutiles, cuidadosamente orquestadas, la habían forzado a una posición de leve incomodidad, una que no podía ocultar. Cerré mi cuaderno permitiendo que el peso de los hallazgos del día se asentara, confiada en que cada ajuste calculado me había acercado más a la claridad. Los pasos que había tomado hoy eran solo el comienzo. Mañana requeriría observación continua, documentación cuidadosa y la orquestación paciente de cada restricción subsiguiente. Cada reacción, cada tropiezo de Paloma acercaría la verdad a un enfoque más nítido, construyendo la base para la confrontación decisiva que se aproximaba constantemente. Estaba sentada en mi despacho, el brillo del monitor iluminando las transmisiones de vigilancia cuidadosamente organizadas. El día había sido tranquilo en la superficie, pero bajo los movimientos rutinarios de la casa, sabía que la historia se estaba desarrollando. Horas de observación me habían llevado a este momento y cada segundo que pasé, monitoreando a Paloma y Adrián, cruzando patrones con anomalías financieras, me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Comenzó de manera sutil. Paloma se movió por la sala hacia la habitación de invitados, con una urgencia que no había visto antes, mirando por encima del hombro como si sintiera que la observaban. Adrián la siguió su actitud inusualmente tensa y anoté la hora, la secuencia, cada movimiento, registrado en mi registro mental. Luego la puerta se cerró detrás de ellos y por primera vez tuve un audio claro de una conversación que no había anticipado. Sus palabras suaves y deliberadas confirmaron lo que había sospechado durante mucho tiempo. Había alguien más, alguien oculto, y Paloma había orquestado el uso de mi hogar y finanzas para facilitar estos encuentros. Me incliné hacia adelante con el corazón estable, analizando cada matiz. La voz de Paloma llevaba rastros de cautela y triunfo. Adrián proporcionando tranquilidad, intentando minimizar cualquier riesgo de detección. La coordinación era impecable, el engaño innegable. Permití que la transmisión continuara por varios minutos más, documentando todo en silencio. Cada movimiento, cada frase susurrada, se añadía al creciente catálogo de pruebas. La traición no era abstracta, era tangible, deliberada e innegable. Una vez que la reunión terminó, salieron de la habitación sin saber que cada una de sus acciones había sido capturada. Pausé la grabación revisando el metraje, anotando marcas de tiempo, cruzándolas con las fechas de las transacciones financieras. El patrón era irrefutable.
Las conexiones entre los gastos de lujo, las reservas de hoteles y estos encuentros ocultos ahora eran concretas. El estilo de vida de Paloma mantenido a mi costa era inseparable de la evidencia de su duplicidad. Me permití un momento de satisfacción fría antes de dar el siguiente paso. La confrontación directa, incluso indirecta, requería precisión. Esperé un momento en que la casa estuviera ocupada, pero la atención desviada cuando Adrián estaba ocupado con el trabajo y Paloma se movía sola por la planta principal. Me acerqué casualmente manteniendo mi voz neutral mientras hablaba desde la sala. Paloma, dije suavemente, noté algunas inconsistencias en las cuentas del hogar. Hay cosas que necesitan explicarse. Su sonrisa vaciló casi imperceptiblemente. «Oh, ¿qué tipo de inconsistencias?», preguntó con voz ligera pero los ojos entrecerrados. La dejé liderar observando cada inflexión, cada vacilación. Cada respuesta que daba, cada movimiento defensivo, solo confirmaba los patrones que ya había documentado. La confrontación indirecta era tanto para evaluar su reacción como para preparar el escenario para la revelación final. Más tarde esa noche, después de que se retiró a la habitación de invitados, revisé las grabaciones una vez más, asegurándome de que cada ángulo, cada palabra, cada acción estuviera contabilizada. Sabía que la confrontación escalaría rápidamente cuando las pruebas se presentaran en su totalidad y la preparación era crítica. La oportunidad llegó unos días después. Había invitado a Paloma a la sala con el pretexto de discutir la gestión del hogar, mientras Adrián estaba momentáneamente ocupado. Reproduje clips seleccionados de la vigilancia, mostrando sus movimientos en conjunto con los registros financieros, las reservas de hoteles y el timing sutil de las transacciones. Su compostura se quebró casi de inmediato. «No, eso no es... No puede ser», tartamudeó con los ojos abiertos, la voz temblando, mientras intentaba negar lo que veía. Permanecí calma, dejando que la evidencia hablara por sí misma. Cada transacción, cada movimiento, cada detalle coincide con los registros. Has estado mal usando las cuentas y utilizando la casa para reuniones secretas. Dije en voz baja deliberadamente. El peso de la verdad flotaba en el aire innegable. Adrián llegó justo cuando pausé la reproducción, y su conmoción reflejaba la de ella. Sus intentos de intervenir fueron torpes, defensivos, insuficientes. La realización de su exposición los golpeó a ambos simultáneamente, y observé la transformación, la arrogancia reemplazada por pánico, la confianza reemplazada por miedo. Esperé el momento en que comprendieran completamente las implicaciones. La humillación estaba completa, su control se evaporó en la claridad de la prueba irrefutable. Mantuve mi compostura fría y precisa mientras la sala pasaba de una conversación casual a un cuadro de incredulidad y temor. Cada mirada entre ellos, cada gesto defensivo, fue registrado, catalogado e interiorizado como parte del plan meticuloso que había construido durante semanas. Para cuando terminó la confrontación, el equilibrio de poder había cambiado irreversiblemente. Permanecí sentada serena e inquebrantable, dejando que la realidad de la situación se asentara completamente en ellos. Cada paso, cada acción calculada, me había llevado a este punto culminante, donde la verdad y la autoridad finalmente estaban alineadas a mi favor. Con la evidencia asegurada y las reacciones de Paloma y Adrián documentadas, comencé a planear la siguiente fase, confiada en que cada movimiento que diera ahora procedería desde una posición de fuerza innegable. El día que entregué la notificación de desalojo, sentí una claridad que había estado ausente durante meses. Cada acción que había tomado hasta este punto, cada observación, cada grabación,
Cada discrepancia financiera, cuidadosamente documentada, me había llevado a este momento. Sostuve el sobre en mi mano pesado con el peso de la legalidad y la consecuencia, y caminé por la casa con pasos calmados y deliberados. El sonido de mis tacones en el suelo de madera resonaba suavemente, un heraldo silencioso de la autoridad que estaba a punto de afirmar. Encontré a Paloma en la cocina desplazándose casualmente por su celular ajena al sobre que llevaba. Adrián estaba en la sala, su expresión una mezcla de confusión e irritación leve, completamente desprevenido para la confrontación que estaba a punto de desplegarse. Me detuve cerca de la puerta y coloqué la notificación firmemente en la encimera de la cocina, dejándola descansar entre ellos como un desafío tácito. «Esto es para su atención», dije con voz uniforme. «Detalla sus obligaciones respecto al mal uso de los fondos del hogar y los términos bajo los cuales deben desocupar esta casa». Los ojos de Paloma se dirigieron al sobre, y la sorpresa inicial rápidamente se transformó en indignación. «¿Qué es esto?», exigió su voz intentando afirmar control, aunque vaciló bajo el peso de la situación. Permanecí compuesta. Es la notificación legal preparada por mi abogada. Detalla la devolución de los fondos que fueron utilizados sin consentimiento, así como el requisito de que desocupen la propiedad dentro del plazo especificado. Adrián se acercó intentando intervenir, pero levanté una mano. «Esto no es negociable. No está sujeto a interpretación ni debate. La evidencia es clara. Sus acciones tienen consecuencias». La sala estaba tensa, cada movimiento medido, cada mirada, cargada con la comprensión de que el equilibrio de poder había cambiado. La compostura habitual de Paloma vaciló, su expresión traicionando el pánico que comenzaba a sentarse. Podía ver la disonancia cognitiva en sus ojos mientras intentaba reconciliar la confianza casual que había mostrado durante meses con la realidad innegable que ahora la enfrentaba. «No puedes hacer esto», dijo, su tono subiendo bordeado de desesperación. «Esta es mi casa. Esta es nuestra familia». Mantuve mi voz estable e inquebrantable. «Esta es mi casa. Su ocupación ha sido sustentada por engaño y el mal uso de fondos. La ley respalda esta acción y mi abogada se ha asegurado de que sea ejecutable. No están siendo castigados arbitrariamente. Están siendo responsabilizados por elecciones que hicieron conscientemente». Adrián miró hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada, el peso de la responsabilidad finalmente registrándose. Podía verlo calcular internamente las implicaciones, reconociendo por primera vez que su pasividad había permitido este resultado. Cada transacción, cada patrón, cada manipulación sutil en la que habían confiado ahora estaba documentada e innegable. Me moví hacia la encimera enfatizando la sección de devolución de la notificación. «Los fondos que fueron retirados o utilizados sin autorización deben ser devueltos con cualquier tarifa o costo legal correspondiente contabilizado. Esto es una cuestión de restitución, no de venganza. El objetivo es claridad y responsabilidad, nada más». Las manos de Paloma temblaron ligeramente mientras alcanzaba el sobre, hojeando las primeras líneas, antes de que su rostro pasara de la incredulidad a un reconocimiento crudo. Su compostura se había derrumbado por completo, reemplazada por una mezcla de pánico y humillación. Adrián permaneció en silencio, la realidad de la exposición legal finalmente asentándose en él. Me quedé allí en silencio, dejando que el peso de los documentos hablara por sí mismo. No eran necesarias palabras adicionales. La autoridad estaba incrustada en el papeleo, en la preparación y en la evidencia innegable. Podían intentar discutir, negociar o suplicar, pero la base era sólida, construida meticulosamente durante semanas de observación y planificación.
Cuando dejé la cocina y regresé a mi despacho, sentí el equilibrio de la casa cambiar sutilmente. La tensión permanecía palpable, pero bajo control, un reconocimiento silencioso de que las reglas habían cambiado y las consecuencias eran inevitables. Cada decisión que había tomado nos había llevado a este momento, y los siguientes pasos solo solidificarían aún más la responsabilidad que Paloma y Adrián ya no podían evitar. Con la notificación de desalojo entregada y las demandas financieras formalizadas, el proceso de reclamar el hogar y establecer el orden estaba en marcha, preparando el escenario para la siguiente fase de resolución y restauración. La casa se sentía más silenciosa de lo que había estado en años. Las cajas se alineaban en el pasillo medio, empacadas, y sin sellar un recordatorio tangible del upheaval que finalmente había llegado. Paloma y Adrián se movían con una mezcla de prisa y reticencia, cada paso resonando con el peso de la realización. La notificación de desalojo había hecho su trabajo, y las consecuencias de sus acciones ahora eran inevitables. No tenían otra opción más que cumplir, y la restitución de los fondos que habían mal utilizado ya estaba en marcha, documentada y verificada a través de los registros cuidadosos que había mantenido. Observé desde la entrada, dejándolos manejar la logística por sí mismos. No había satisfacción en burlarse o regodearse. La dignidad silenciosa de la ejecución hablaba más alto que cualquier palabra que pudiera haber usado. Cada caja que cargaban, cada artículo que apartaban, reforzaba la inevitabilidad de la responsabilidad. Su movimiento por el hogar era deliberado, pero apagado. La confianza que una vez mostraban reemplazada por una conciencia vacilante de que sus privilegios habían sido revocados y su control desmantelado. Mientras empacaban, reflexioné sobre los meses de traición que habían llevado a este punto. El desprecio calculado de Paloma por el hogar, el mal uso de recursos y el engaño intrincado que había mantenido habían cortado profundamente, amplificado por la complicidad de Adrián. Había permitido que la esperanza de que la paciencia y la guía suave fueran suficientes, que la confianza sostendría la armonía de la familia. La verdad, sin embargo, había revelado la fragilidad de esa confianza y la profundidad de la manipulación que había soportado. Sentada al borde del sofá, permití que mi mente trazara los patrones que había descubierto, las horas de vigilancia, el mantenimiento meticuloso de registros y las medidas estratégicas que nos habían traído aquí. La realización era empoderadora, el engaño había sido desmantelado metódicamente pieza por pieza, y la justicia se había ejecutado sin compromiso. Mi papel en esto fue deliberado y medido, un testimonio de la paciencia y la previsión que había cultivado durante décadas. La restitución financiera ya estaba en proceso. Las transferencias habían sido redirigidas, los gastos no autorizados contabilizados y los calendarios de pago formalizados. Los fondos que habían sido desviados para lujos e indulgencias personales ahora estaban siendo devueltos, asegurando que la manipulación no dejara una marca duradera en el hogar que había construido. La casa, una vez un escenario para sus engaños, estaba volviendo a su orden legítimo, estructurado y gobernado según los principios que había mantenido por mucho tiempo. Incluso en el silencio, sentía la resonancia emocional de la traición. La confianza, una vez fracturada, dejaba rastros que no podían simplemente borrarse con la restitución o el cumplimiento. Las lecciones eran claras. La paciencia debe ir acompañada de vigilancia. La bondad debe ser protegida por límites, y la autoridad debe afirmarse con claridad cuando es manipulada. Sin embargo, junto al dolor de la traición, había una reafirmación de la resiliencia, la capacidad de soportar, de estrategizar y de reclamar el propio dominio con precisión y autoridad. Para cuando la última caja fue movida y la puerta se cerró detrás de ellos,
El espacio se sentía innegablemente mío otra vez. El silencio no estaba vacío. Era intencionado, una afirmación silenciosa del orden restaurado y la autoridad que había sido desafiada pero nunca quebrada. Cada paso cuidadoso que había tomado, desde la observación hasta la ejecución, me había llevado a este momento de equilibrio. Mientras me movía por las ahora vacías habitaciones catalogando los cambios y preparando los próximos pasos para estabilizar completamente el hogar, entendí que esto no era un final, sino una transición, una oportunidad para reconstruir con claridad, fuerza y un renovado sentido de control. Lo primero que hice después de que la casa se aquietó fue reclamar el control sobre cada cuenta, cada línea presupuestal, cada decisión financiera. La intrusión y el engaño que habían definido los últimos meses no dejaban espacio para la incertidumbre. Revisé cada declaración meticulosamente, asegurándome de que todos los fondos malversados fueran contabilizados y redirigidos a sus asignaciones adecuadas. Configuré alertas automáticas en cada cuenta, notificaciones para la menor irregularidad, y actualicé los pagos recurrentes para reflejar mi autoridad. Cada tarea, aunque mundana, era una recuperación de autonomía, una reafirmación de que el hogar y sus recursos ahora estaban bajo mi supervisión deliberada y vigilante. Llamé a Elena para confirmar los calendarios de pago y los detalles finales de la restitución. Su guía tranquila y profesional me recordó que esto ya no era un proceso reactivo, sino una estrategia estructurada y ejecutable. Saber que el respaldo legal reforzaba cada acción me dio una confianza que no había sentido en meses. También coordiné con Clara Velázquez, cuyas observaciones durante la investigación habían sido invaluables. Clara ofreció ayudarme con el monitoreo continuo y tareas administrativas menores, no como una presencia permanente, sino como una red de seguridad para asegurar que los sistemas que implementé se mantuvieran. A medida que avanzaba el día, me moví por la casa habitación por habitación, revisando cada elemento de las operaciones diarias. Llaves, códigos de acceso, horarios y permisos fueron todos revisados y actualizados. Cada ajuste era sutil pero deliberado, asegurando que la infraestructura del hogar reflejara mi autoridad renovada. Donde Paloma y Adrián habían dejado huecos, los cerré. Donde habían manipulado patrones para su conveniencia, restablecí límites con claridad. La casa estaba volviendo al orden no a través de la confrontación, sino a través del refuerzo metódico del control. También comencé a reconstruir las rutinas que habían sido interrumpidas. La planificación de comidas, las tareas del hogar y los horarios que alguna vez permitieron la manipulación, ahora estaban organizados para reflejar consistencia y supervisión. Contacté a algunos amigos de confianza y ex-colegas para delegar ciertas tareas y obtener apoyo para proyectos que se habían estancado durante el caos. Su asistencia fue medida intencionada e invaluable, permitiéndome enfocarme en la gestión estratégica en lugar de la resolución reactiva de problemas. Por la tarde me senté en el escritorio con el libro de cuentas y las declaraciones bancarias, revisando todo nuevamente para asegurar que no hubiera descuidos. Cada transacción, cada transferencia, cada ajuste que había implementado fue verificado 2 veces. La precisión del sistema me tranquilizaba. Sabía que ninguna acción no autorizada podría ocurrir sin detección. La casa, una vez un escenario para el engaño, ahora era un modelo de transparencia y orden. Incluso mientras manejaba las cuestiones prácticas, me permití momentos para reflexionar sobre la recuperación emocional que se estaba desarrollando simultáneamente. La traición, la humillación y la rabia que se habían acumulado durante meses
se habían transformado en claridad, resiliencia y propósito. La casa ahora estable simbolizaba no solo el control, sino también la restauración psicológica que venía con afirmar límites, exigir responsabilidad y reclamar la dignidad. Para la noche la estructura del hogar estaba segura. Las cuentas estaban bajo estricta supervisión, las rutinas reforzadas y la base administrativa firmemente establecida. Con el apoyo de aliados y el refuerzo de los sistemas que había reconstruido, sentí un renovado sentido de independencia. La casa, las finanzas y las dinámicas del hogar ya no eran susceptibles a la manipulación o explotación. Me moví por las habitaciones silenciosas una última vez, haciendo pequeños ajustes, confirmando horarios y notando cualquier área que requiriera atención continua. Cada paso reforzaba que el control ya no era teórico, era práctico, ejecutable y deliberado. La base había sido restaurada y la siguiente fase, afirmar la independencia personal y reconstruir la confianza, estaba lista para comenzar. Con la casa finalmente bajo mi control, dirigí mi atención a las reglas que gobernarían la vida diaria. Los meses de engaño y desprecio habían dejado claro que sin límites firmes, la autoridad podía ser fácilmente desafiada o ignorada. Redacté un conjunto claro de directrices para las operaciones del hogar, desde la supervisión financiera hasta los privilegios de acceso y la conducta personal. Cada regla estaba diseñada no para castigar, sino para establecer expectativas y reforzar la responsabilidad. Comencé con lo obvio, la autoridad financiera. Cualquier gasto por encima de una cantidad establecida requería aprobación previa. Las compras no autorizadas ya no eran aceptables, y el proceso para solicitar fondos fue formalizado a través de un libro de cuentas compartido que monitoreaba diariamente. El acceso a los recursos del hogar, incluidos los vehículos y las áreas de almacenamiento, ahora estaba estrictamente programado y rastreado. El hogar funcionaría según una estructura, no suposiciones. Paloma aprobó los límites casi de inmediato. Una queja menor sobre el horario del coche rápidamente escaló a palabras cortantes, un último intento de reclamar el control que había perdido. Escuché calma y deliberada, reconociendo sus preocupaciones sin comprometer. Cada argumento que intentaba solo servía para reforzar la necesidad y la legitimidad de las reglas que había establecido. Su frustración era evidente y la dejé salir a la superficie sin intervenir, dejando que la ejecución hablara más alto que cualquier intercambio verbal. Adrián, como era de esperar, vaciló entre el apoyo y la duda, inseguro de si alinearse conmigo o suavizar la tensión. Me dirigí a él directamente, dejando claro que el cumplimiento de las directrices no era negociable y que la responsabilidad se aplicaba igualmente a todos en el hogar. Su reconocimiento silencioso y eventual acuerdo reforzaron que la autoridad ya no estaba sujeta a debate o negociación. A medida que avanzaba el día, observé cómo el hogar se adaptaba. La tensión que había persistido después de la notificación de desalojo y restitución comenzó a cambiar, reemplazada por un respeto cauteloso. Cada acción, desde seguir horarios hasta reportar gastos, se convirtió en un refuerzo de los límites que había establecido. La casa, una vez un escenario para la manipulación y el caos, ahora era un entorno controlado, donde las expectativas eran claras y se aplicaban consistentemente. Pasé la noche revisando los registros del primer día bajo el nuevo sistema. Las infracciones menores ya habían sido abordadas y el cumplimiento mejoraba constantemente. El establecimiento de límites no fue instantáneo, pero la resistencia inicial solo confirmó que las medidas eran necesarias y efectivas. Cada desafío, cada momento de frustración, fortalecía mi autoridad en lugar de debilitarla.
Para el anochecer el hogar se había asentado en un ritmo que reflejaba las reglas y estructuras que había implementado. La base estaba segura y la autoridad que había recuperado era visible en cada acción y hechos e interacción. Me permití un breve sentido de satisfacción, sabiendo que la siguiente fase, reconstruir la independencia y la confianza personal, podía comenzar ahora que el respeto había sido claramente reafirmado. Abrí la puerta de mi nuevo departamento y entré dejando que el silencio me envolviera. Todo estaba exactamente como lo había imaginado, organizado, cómodo y completamente bajo mi control. El espacio se sentía diferente de la casa que había reclamado. Aquí no había ecos persistentes de traición, ni recordatorios del caos que Paloma y Adrián habían dejado atrás. Esto era mío completamente, un santuario construido desde la paciencia, la estrategia y una determinación inquebrantable. Me moví de habitación en habitación, organizando muebles y pertenencias personales, con un sentido deliberado de propósito. Las rutinas que había establecido en la casa anterior ahora eran más fáciles de implementar aquí. Cada sistema que puse en marcha, supervisión financiera, horarios y límites, estaba bajo mi sola autoridad, y la autonomía era liberadora. Llegó la noche y me senté en el escritorio revisando proyectos de negocios y esfuerzos personales próximos. Las oportunidades que había pospuesto durante la confusión ahora estaban a mi alcance, esperando la claridad y la energía que había recuperado. Tomé notas, planifiqué reuniones y me permití sentir la satisfacción tranquila de la autosuficiencia. Por primera vez en meses me sentí libre de engaño o manipulación. Mi vida, mi espacio y mis elecciones eran completamente míos, y el camino hacia adelante estaba completamente abierto. Con ese pensamiento cerré el libro de cuentas, lista para enfocarme en los pasos finales de afirmar mi autoridad y disfrutar de la independencia que había luchado por reclamar. La casa nunca se había sentido tan tranquila. Paloma y Adrián se habían mudado los ecos de su presencia, reemplazados por el ritmo calmado de un hogar, finalmente, bajo mi control. La restitución había sido completada, cada peso malversado contabilizado y devuelto, y las consecuencias financieras que enfrentaban eran claras. Había observado cómo la intricada red de engaños se desmoronaba, dejándolos enfrentar la realidad de sus elecciones. En el silencio sentí el peso de meses de vigilancia y estrategia asentarse en satisfacción. El poder que había reclamado no era solo sobre el hogar o las cuentas, era sobre mi propia vida. Cada decisión que había tomado, cada observación cuidadosa y paso calculado, había reforzado mi autonomía. La confianza que había sido sacudida por la traición ahora estaba inquebrantable, fundamentada en claridad, precisión y el conocimiento de que había actuado deliberadamente en lugar de reactivamente. Revisé los sistemas que había implementado, asegurándome de que los límites se mantuvieran, las rutinas se respetaran y la supervisión continuara sin fallar. Esto era más que control, era una afirmación de que el respeto ya no podía darse por sentado y que mi autoridad no sería socavada nuevamente. Cada medida era un reflejo de la sabiduría ganada a través de años de experiencia templada por la paciencia y la acción estratégica. Mientras el anochecer se asentaba sobre el departamento, reflexioné sobre las lecciones incrustadas en cada confrontación y cada desafío que había enfrentado. La dignidad, una vez cuestionada, había sido restaurada. La confianza, una vez probada, había sido demostrada. La autonomía, una vez amenazada, había sido reclamada. El hogar estaba seguro, las finanzas en orden y el futuro abierto a y oportunidades sin sombras de manipulación o engaño.
Con la noche acercándose me permití una respiración profunda y estabilizadora, abrazando la plena medida del autorrespeto y la independencia que había luchado por alcanzar lista para avanzar con claridad y propósito.